Bueno, para los que se han unido, que son muchos, muchos para la hora, mi nombre es Natalia Schleiman, estoy junto con Enzo de Paola, un colega al que aprecio, un colega y amigo al que aprecio un montón. Nos conocimos allá en México, en oportunidad de estar con el maestro Bert Hellinger, y en los sucesivos encuentros y campos con Bert Hellinger nos encontramos varias veces más. Bueno, hemos conformado una hermosa amistad y una linda, preciosa y muy rica relación laboral también. Es docente de Nacer University, es astrólogo, se dedica a la psicogenealogía, ha creado y desarrollado sus propios métodos, constela a través de esferas la carta natal, aplicando toda su sabiduría y conocimiento, da cursos y también es participante de congresos a nivel internacional. Así que bueno, Enzo, estamos para escucharte y disfrutar de lo que tienes para compartir con nosotros hoy. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Natalia, hermosas siempre tus palabras. Me honra mucho, de verdad, acompañarte. También comparto lo mismo hacia ti, el sentimiento es mutuo, tú lo sabes muy bien desde que nos conocimos ya hace un buen tiempo, ¿no? En México, hace ya unos casi 7 años. Y a partir de allí, bueno, hemos estado compartiendo distintas aventuras, escenarios intelectuales, de formaciones, de talleres, de cursos, y para mí siempre es un placer estar contigo. De verdad que para mí Natalia Schleiman representa una persona muy, muy trabajadora, muy profesional, muy apasionada, un referente en el campo de las constelaciones, completamente, y un referente nada más y nada menos que orgullo de Tucumán, ¿no? De Argentina. Fantástico. Pues Gracias, muy contento, gracias. de verdad que sí. Gracias por tus palabras, Enzo. Y bueno, en este compartir y diseñando este nuevo año, porque como bien dice Enzo, compartimos muchos escenarios, varios. Pasamos la pandemia, siempre las clases que viste en Nacer fueron online. Sin embargo, la pandemia Sí. también nos desafió a reestructurarnos y rediseñarnos. Y bueno, hemos aprovechado, por supuesto, todas esas crisis para forjarnos nuevamente desde otra imagen y otra postura. Y diseñando este año 2023, en la oportunidad bueno, diseñar las materias, ¿no? Con las que vas a colaborar en la formación, nos centramos en la psicogenealogía y en el desarrollo del genograma. Y me gustaría, Enzo, que nos compartas un poco tu historia, quizás con la psicogenealogía, y los beneficios que ese contacto te trajo, porque son dos líneas distintas. Es decir, la psicogenealogía nació de la mano de una gran profesional, Anne Anselin, y Schutzenberger, creo que lo estoy pronunciando bien. Y Sí, correctísimo. paralelamente, bueno, tenemos todo el estudio de Bert Hellinger, que quizás venían del mismo campo, pero ya desde lo fenomenológico y no tanto desde la investigación. Vemos que son dos desarrollos que se forjaron como en paralelo, y que para mí, y quiero escucharte a ti, son muy complementarios unos con otros. Entonces, como compartimos esos estudios y ese conocimiento, ¿cuál sería el beneficio, qué observaste como un potente beneficio de haberte contactado con la psicogenealogía? Bien, la psicogenealogía, como tú lo venías comentando, es un estudio que nos permite, primero que todo, conocer qué está pasando con nosotros ahora, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros ahora de esa carga, de ese bagaje transgeneracional? ¿Por qué asumimos ciertos comportamientos? ¿Por qué dentro de nuestro campo de personalidad y de las distintas personalidades, igualmente cuando hablo de distintas personalidades es por qué me topo con ciertas y determinadas estructuras de personalidad en mi vida? Llámense parejas, llámense amistades, llámense compañeros laborales, en fin, con todas las personas con quien interaccionamos en el día a día. ¿Por qué hay repeticiones? ¿Por qué hay esas causalidades?
todo esto a través de la psicogenealogía es demostrable y explicable cuando reconocemos las memorias del sistema familiar, cuando reconocemos ese bagaje, esa carga transgeneracional que traemos y que obviamente no conocíamos, o sea, no sabíamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros nacemos en un tiempo. Estamos hablando de un tiempo de vida al cual llegamos dentro de ese clan familiar, pero no tenemos idea, tampoco conocimiento lógico o consciente de lo que está detrás, de lo que ha existido antes, de lo que ha vivido el sistema familiar anteriormente. Llámense décadas, incluso llámense siglos, porque una familia, una historia familiar es muy extensa, es más grande de lo que podamos imaginar, de lo que podamos suponer. Entonces, en la psicogenealogía nos ayuda a poder aprender a conocernos en el ahora a través de toda esa información transgeneracional y comprender cómo podemos desarrollar diferentes estrategias, modelos, condiciones para simplemente independizarnos, ser más autónomos a nivel psicológico, a nivel emocional, y no depender de las estructuras anteriores en las cuales se basaron ancestros, en las cuales se basaron contratos, los llamados contratos ocultos. El tema de los contratos ocultos para mí ha sido siempre muy fascinante porque es un área que se estudia muchísimo en el campo psicogenealógico. Esos contratos ocultos, esas repeticiones por sombras, lo que son también los contenidos de los nombres, de los apellidos, de las fechas, que luego cae en el abordaje transgeneracional, ¿no? De lo que es el árbol transgeneracional, que en constelaciones lo aplicamos a través del genograma. Pero volviendo al campo psicogenealógico, yo pudiera decir que estas serían las los principales recursos, utilidades que nos ofrece la psicogenealogía. Hay muchas más, pero esto sería como la parte base que a mí me ha aportado muchos resultados, me ha ayudado a comprenderme, a saber cuál es mi situación en el aquí y ahora, pero también a ayudar a muchas personas en ese viaje, en esa orientación, en ese acompañamiento sobre lo que es el campo de la terapia sistémica. Escuchándote y haciendo inevitablemente el paralelismo con las constelaciones familiares, el enfoque cuántico, que es como nosotros la vimos del maestro, que fue lo último que nos llevó a entrenar en persona, ¿no? Nos tuvo una mañana entera simplemente en el mayor de los silencios para adentrarnos en un mundo, en un campo de silencio que nos permite encontrar los puntos de reconciliación en esto mismo que tú traes como más manifiesto. Entonces, haciendo ese paralelismo, me imagino, y coméntame quizás sobre eso, la psicogenealogía nos da explicación, nos provee de ciertas explicaciones acerca de cómo nuestra psique se ha conformado, no solamente por lo que hemos vivido en nuestra vida, desde la concepción, en el seno materno hasta hoy, sino también de que esa información transgeneracional lejana, muchas veces muy lejana, muchas generaciones atrás, han conformado también nuestra estructura psicológica y determinan de alguna manera nuestros patrones de personalidad. Es decir, que desde las constelaciones observamos hechos, sentimientos congelados en el tiempo, el campo nos abre posibilidades de reconciliación, nos permite trascender los eventos traumáticos a través del reconocimiento, la compasión, la trascendencia. Sin embargo, la psicogenealogía nos permite contactarnos con datos concretos, precisos, acerca de cómo nuestra psique está conformada. Entonces ahí estamos ante un trabajo para hacer, ¿no? Es decir, ante acciones necesarias para que nuestra sinapsis neuronal, me imagino, se cambien o transformen en relación a esos patrones. ¿Sería algo así? Sí, porque en este caso sería desaprender. Sería desaprender lo que en muchas ocasiones
se ha podido tener como una creencia, bueno, en muchas ocasiones no, en la mayoría de los casos, estamos repletos de creencias, estamos repletos de programas que provienen de esas memorias del sistema familiar, de esos mandatos del sistema familiar. Los mandatos, los programas, las creencias son parte de la descodificación que se practica en el campo psicogenealógico y de igual manera en podernos como, eh, a ver, soltar, sería la palabra, ¿no? Soltarnos de aquello que puede ser la repetición a través de un síndrome aniversario. El llamado síndrome aniversario, que lo hemos visto, lo hemos practicado, lo hemos aplicado a nivel de constelaciones, o sea, lo hemos constelado, ¿no? Dentro de las constelaciones familiares, es una temática, es un abordaje muy profundo en la psicogenealogía. Todo lo que tiene que ver con el síndrome aniversario o también con el síndrome fantasma o el síndrome del fantasma, también conocido de esta forma. Entonces, digamos que aquí vamos hacia, como tú explicabas, vamos hacia partes muy profundas de ir desestructurando lo que ha estado generando un atasco, ¿no? Lo que ha estado generando una especie como de bloqueo o también de repetición. Yo lo veo más por el conflicto de la repetición. Cuando estamos atrapados en una repetición, estamos atrapados en un campo y no sabemos cómo salir, primero tenemos que comprender de dónde viene, qué es, qué hubo, por qué, y de allí partir. Entonces, claro, ahí viene la unión tan interesante, tan fascinante que se crea ese puente de conexión entre la psicogenealogía y las constelaciones. Porque las constelaciones son como es parte de un instrumento de la psicogenealogía para poder soltarnos, para poder generar cambios, reconciliaciones y conseguir ese orden interior en nuestra vida personal, en nuestro guión personal. Qué maravilla, mientras te escucho, bueno, no dejo de ir tendiendo líneas de contacto con las cosas más cotidianas y para que muchos seguramente están presentes y saben y conocen de la trayectoria de Enzo. Enzo es nacido en Venezuela y actualmente reside hace bastante tiempo ya en Palmas de Mallorca. Y a esta introducción es para hacerte esta pregunta, que también me la hago a mí y estudio permanentemente eso, ¿no? Nuestra mentalidad, la mentalidad del argentino, la mentalidad del venezolano, la psicogenealogía sería en relación a la economía, en eso, por ejemplo, ¿no? Es decir, tuviste la oportunidad de mudarte de país, ¿no? Desde ir de un país a otro para expandirte, para bueno, infinidad de cosas. Ahora, ¿qué crees que pasa desde la psicogenealogía en nuestro tipo de mentalidad? Porque yo sí creo que cada uno tiene lo que genera y merece. Es decir, ¿por qué estamos en esta complejidad? No dejo de asociarla a esto de la cabeza, de la estructura mental, de los ancestros, de lo que vivimos en nuestra tierra latinoamericana. ¿Qué pudiste inferir acerca de esto? ¿Qué nos podés acercar como un cierto, cómo te diría, algunos tips para darnos cuenta y algunos tips esperanzadores para cambiar nuestra cabeza y permitirnos sentirnos merecedores de una economía holgada, próspera, y que este campo, digamos, permita también que se disuelvan los límites que ponen nuestros propios gobiernos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bien, bueno, ese es un tema, a ver, has tocado un tema álgido dentro de la psicogenealogía, porque si bien cuando estaba hablando de las creencias, una de las grandes creencias que nos compromete es la creencia del dinero. Entonces, ¿por qué digo que en la psicogenealogía este tema es recurrente? Porque lo hemos abordado muchísimas veces, tanto a nivel individual, a nivel
familiar y colectivo, ¿no? Entonces, hay una memoria colectiva, hay una memoria familiar y hay una memoria individual. Cuando estas memorias están sujetas a repetir los mismos patrones, se vive o se condena el destino económico de esa persona, de esa familia, incluso por mucho tiempo, de ese campo o ese escenario cultural. Entonces, ¿qué ocurre con nuestros sistemas de creencias latinoamericanos? Están muy sujetos a depender. Siempre ha habido una tendencia a la dependencia de algo más grande o de alguien, ¿no? O de un sistema, yo le llamaría un sistema eh, patriarcal, ¿sabes? Un sistema patriarcal de donde se tienen que extraer los distintos recursos. Entonces, cuando esto se mantiene como una filosofía y se convierte en una creencia en desarrollo, por supuesto, por lo general, muchas personas, muchos círculos familiares, terminan reproduciendo o creyendo que esa es la manera de adquirir los recursos. Siempre tengo que esperar que algo más grande o que alguien me sostenga o quien me pueda proveer. O sea, siempre esperamos al proveedor, a ese gran proveedor. La mayoría de las estructuras económicas de Latinoamérica tienen esta dinámica, esta llamada dinámica del proveedor, de la dependencia, de esperar siempre a cambio a ver quién nos sustenta, quién nos sostiene. Cosa muy distinta al europeo, cosa muy distinta a la mentalidad y las creencias en Europa. Ahora, hay algo interesante que tú has mencionado. Yo no veo a Argentina, Argentina dentro de los países de Sudamérica es uno de los países que se despunta, o sea, que se diferencia de la mentalidad típica latinoamericana por una razón. Argentina ha tenido muchísima migración. O sea, Argentina está contenida su cultura también por muchas estructuras culturales, mentales, filosofías europeas. Entonces, claro, el argentino promedio quizás tenga marcado una parte cultural que proviene más de las creencias europeas y otra parte que es netamente de la cultura argentina, ¿no? O sea, de su propia tierra, de su propia gente. Pero por lo general, si nos ponemos a hacer un análisis muy profundo, Argentina tiene grandes variantes. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede con el tema de la victimización en los últimos años por o a causa de los distintos componentes políticos? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre con esa tragedia que vive muchas veces un colectivo y se contiene en dicha tragedia y lo crea de esa forma, percibiéndose entonces una población o un grupo generacional que se convierte en víctimas de esa mala administración económica, social, política existente en un tiempo? Entonces, claro, todo esto va generando fracturas que también van asociándose a los miedos personales y a ese miedo colectivo de fracaso. ¿Y qué tanta capacidad tiene una población? Y en esto también vemos que Latinoamérica está muy, muy joven todavía, ¿no? En esta forma de reacción, a diferencia de Europa. Europa tiene una capacidad de reacción, de reposición, de levantarse mucho más fuerte, mucho más rápida que un país latinoamericano. Pero no es porque sea menos, sino simplemente porque hay muy poco tiempo. Es decir, ¿cuántos siglos de siglos posee Europa formada resilientemente? O sea, la capacidad de resiliencia que tiene Europa son años luz en comparación a la americana. Entonces, ahí se marca una gran diferencia
de mentalidades, pero hablo aquí a nivel de un inconsciente colectivo, y el inconsciente colectivo cobra gran fuerza en estos temas, en el tema de las creencias con el dinero, en las creencias con los recursos, con la prosperidad, con la abundancia, pero ahí también caeríamos en otras situaciones más de fondo que tú conoces muy bien, mi querida Natalia, que es el caso de el respeto, el sentido de la pertenencia y la jerarquía, porque si bien sabemos que la fuente de la abundancia y la prosperidad no es algo material, la fuente de la abundancia y la prosperidad también dependen de cómo se ha respetado, de cómo se han honrado a las figuras, a los arquetipos anteriores que han creado, que han generado o que han fundado algo. En el caso de una familia nos referiríamos a mamá y a papá, pero en el caso de un país tendríamos que entonces irnos hacia los fundadores, hacia los libertadores, hacia aquellos que de alguna forma contribuyeron para lograr la libertad, la autonomía de dicho territorio. Y de allí parten muchas cosas. Ustedes dirán, bueno, imagínate hacia dónde nos vamos. Sí, pero es que ahí hay un campo morfogenético. Y ese campo morfogenético es importante poderlo sanar y seguir sanándolo y sanándolo para poder liberar tanta opresión que todavía existe, no de españoles, no de ingleses, no de franceses, sino de la opresión misma que tiene cada persona, cada núcleo, cada población, creyendo aún que tienen que depender o que están esclavizados a un sistema económico. Totalmente. La culpa siempre es de una potencia, porque eso es lo que te han hecho también creer los sistemas, los diversos sistemas políticos. Por eso hablo siempre del tema de las creencias, Natalia. Totalmente. Ahí, cuando, bueno, esto de los campos morfogenéticos, ¿no? O sea, le contamos un poco a las personas que no conozcan el término. Los campos morfogenéticos son matrices de información invisibles que se nutren con nuestros pensamientos, con nuestras conversaciones, con nuestros sentires. Entonces, suponte, vieron cuando a veces hay alguien en una habitación, ¿no? Y esa persona que está en esa habitación está rumiando una situación, o está en la queja, o está en lo nefasto de su vida, y de pronto uno entra a esa habitación y siente, percibe esa energía que hay ahí. Bueno, el campo morfogenético es eso elevado a la n potencia, porque no es solamente la energía que estás percibiendo de una persona, sino es que se alimenta y crece como una nube en el cielo, infinita, con nuestro pensamiento. Entonces, cada vez que nosotros, desde lo pequeño, en nuestro cotidiano, prostituimos nuestra autonomía y entregamos nuestro poder a otro, también estamos creando más fuerza en ese campo morfogenético de la dependencia que actúa como un imán. Y esto está comprobado científicamente, ¿no? Lucas Malaisi lo citaba en uno de sus libros. Al cabo de 15 minutos, una persona tiene exactamente el mismo estado de ánimo que tiene el lugar de donde está, a donde ingresó. O sea, pues yo podría haber estado súper feliz y alegre y haber ingresado a un lugar donde había otro tipo de energía y al cabo de 15 minutos ya estoy igual. Entonces siempre la fuerza mayor, bueno, la que tenga más peso, la más densa te atrae. Entonces, qué importante esto, Enzo, porque yo muchas veces he contado mis dificultades a amigos catalanes, a gente de Madrid, en esto de los entrenamientos, amigos queridos, y me pasó que no entienden. O sea, tuve que explicar varias veces la misma situación para que se compongan en la cabeza qué es lo que yo intentaba decirles con esta estructura económica que tenemos. Y una de las preguntas que más me sorprendió es, pero ¿nadie se queja ahí? O sea, ya uno, porque fue Carlos, un gran amigo y colega también, me dice, pero nadie se queja, ustedes no manifiestan, pero educadamente no presentan escritos, no se mueven, y no. Nosotros no lo hacemos eso, y cuando se manifiesta, o cuando nos manifestamos mal.
Es decir, hay una pérdida de foco total. Y qué importante sería, pensando en voz alta y así sin editar, de que cada uno vaya trabajando su propia autonomía también desde su casa, desde su familia, desde él mismo, para que podamos construir esa masa crítica que realmente disuelva esos límites tan pesados a los que nos lleva el sentirnos víctima de todo, en sentirnos niños, porque eso es estar en niño todo el tiempo. Víctima es un niño herido. El estado de víctima es un estado de niño herido. Entonces, claro, niños, y tenemos economías de niños, y tenemos profesiones de niños. Entonces, cobramos un sueldo por ahí, o las personas cobran un sueldo y se encuentran presa de ese sueldo, resignando su emprendimiento o su propia manifestación por ese miedo a soltar esa seguridad, ese fantasma, y realmente disponerse a entregar al mundo lo que cada uno tiene, ¿no? Sí. Sí, y ahí puedes sumarle a lo que estás diciendo, que es totalmente cierto, totalmente comprensible, ¿no? Y así también como has dado la explicación del campo morfogenético, fantástico, mejor imposible, como lo has dicho, es también comprender en qué bando estamos. ¿En qué bando nos colocamos? Cuando hablo de bando, somos 7.000 millones de seres humanos en el mundo, ¿verdad? Somos, imagínense, una cantidad, pero a veces tantos miles de millones de seres terminan reduciéndose en dos clases. ¿Qué cosa, no? En dos clases. En la clase de personas que viven bajo la necesidad y en la otra clase de personas que son capaces de arriesgarse y decir, yo ya no quiero vivir de la necesidad, yo quiero emprender, yo quiero ser más autónoma, yo quiero ser una persona con otros registros, con otras posibilidades, abrirme a esas posibilidades, y esas posibilidades significan que me tengo que arriesgar. Entonces, cuando la persona sale de ese círculo llamado necesidad y comienza entonces realmente a conectarse con lo que para esa persona o esas personas representa el verdadero deseo, la verdadera búsqueda de su bienestar. Allí ya dejamos de hablar de salarios que se convierten en sal. Ahí ya dejamos de hablar de quincenas o de pagos mensuales, porque entonces, ¿qué ocurre con esto? Se produce nuevamente lo que hablaba al principio, la dependencia hijo-estado, la dependencia como de que tenemos que esperar lo que nos dé un padre o nuestros padres. Entonces, ¿dónde está mi autonomía? ¿Dónde está mi propia capacidad de creatividad, de productividad, de avance, de empuje, de iniciativa para poder disponer de realizaciones, de materializaciones con lo que yo quiero producir, con lo que yo quiero provocar? Por eso hablaba de estos dos grupos. Están los que se afianzan en la creencia de poder hacer algo diferente, poder lograr resultados por sus propios medios, y aquellos que se conforman con la necesidad o de vivir dentro de las necesidades. Increíble. Y lo distingues, para especificarlo mejor, entre deseo y necesidad. Entonces acá la necesidad sería más bien no desde desconocer lo que necesito, sino desde mirar lo que necesito desde la escasez. Sería. Y el deseo es tomarla la necesidad desde la ambición limpia o pura o amplia de decir, yo tengo esta necesidad y puedo proveerme, porque también tengo los recursos. ¿Sería algo Claro. así? Para distinguirlo. Sí, totalmente. Es que necesidades existen y todos las vivimos, necesidades básicas. Todos tenemos una serie de necesidades básicas. Eso es indiscutible. Pero cuando yo hablo de quedarnos conformes a las necesidades continuas de la vida o hablar, o sea, tener ese discurso, ese lenguaje de necesidad, son entonces las personas que siguen atrapadas o que se mantienen atrapadas a las limitaciones.
Y la Totalmente. limitación te va a llevar a la carencia. Y la carencia te va a llevar a una pobreza. Llámese una pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza mental, pobreza de recursos. ¿Ves? Entonces, allí es donde tenemos que darnos cuenta y tenemos que trabajar más arduamente y saber en qué grupo exactamente quiero estar y en qué grupo estoy. O sea, pertenezco al grupo de las necesidades, de quien se ha quedado hablando desde la necesidad. Cuando alguien te dice, cuando alguien habla siempre, esto quiero decirlo siempre, está desde, oye, es que necesito buscar una ayuda para pagarte esto. Esa persona vive en la necesidad. Necesito tal cosa para que me puedan hacer esto. Esa persona está viviendo desde una creencia de necesidad y necesidades, pero esa creencia de necesidad no se la ha formado por sí misma, sino que ya viene sumada por lo aprendido, por lo que ha registrado a nivel sistémico, a nivel familiar, a nivel cultural. Entonces todo eso suma. Mm. No le podemos pedir a una persona que toda su vida ha estado sumergida, ¿sí? Que ha estado sumergida en un campo, que de repente de la noche a la mañana reconozca o comprenda que es estar en una dimensión completamente nueva, completamente diferente. Eh, me conecta mucho lo que estás diciendo con una posibilidad de ejercicio, digamos, de autoconciencia, por ejemplo, de decir, con este pensamiento, ¿qué campo estoy alimentando? ¿No? Porque esto de los bandos de estos dos son dos campos. Entonces, ¿cómo yo me coloco de un lado o del otro con mi pensamiento y con mi sentir? Entonces también un ejercicio podría ser con este pensamiento, con este modo, ¿cuál de los campos estoy alimentando? Sabiendo que el que yo alimente es el que más crece, ¿no? Y mientras te escuchaba eso también, bueno, me venía todo el trabajo por delante para hacer, ¿no? Todo el trabajo para poder compartir y seguir difundiendo todo nuestro conocimiento y también permitiéndonos nutrirnos con la problemática de nuestros lugares para poder generar ese intercambio próspero para que todos podamos elevar de estado de conciencia. Pero hay algo que sigue como produciéndome como una, ¿cómo te diría? Es una visión que yo pienso y siento que es como lo crucial. El doctor Ruiz, quien escribió los 4 acuerdos, Miguel Ángel Ruiz, él le llamó a esto el mitote. El mitote es una pared como de humo, digamos, con la que caminamos y eso está ahí delante y nos impide ver el cielo estrellado. Entonces él cuenta ahí la anécdota de que alguien se animó y atravesó ese mitote. Hellinger también lo narra de una forma parecida en un texto La Osadía. En el centro se distingue por su levedad, cuando él dice, nadie quería pasar por ese muro hasta que alguien se animó, porque nadie volvía. Después de pasar, nadie volvía, pero no volvían no porque estén muertos o porque algo les haya pasado, sino porque era tan hermoso lo que había del otro lado que no volvían. Entonces a este texto Hellinger le llamó La Osadía. Y me cabe esta pregunta, ¿cuánto coraje y amor a nosotros mismos necesitamos despertar para atrevernos a atravesar ese mitote, o por lo menos ser conscientes de que tenemos ese mitote delante, es decir, ese velo que nos impide mirar lo magnífico? Y creo que ahí hay un trabajo muy grande que hacer con el amor propio y el autocuidado. Creo que va por ahí, porque si yo no ¿verdad? ¿Qué opinas? Claro, cuando tú hablas del amor propio, por supuesto, estamos hablando de uno de los grandes valores que tenemos que reconocer constantemente, que es la autoestima, ¿no? Que es la autovaloración. O sea, el principal valor de una persona para poder emprender, para poder avanzar, es, primero que todo, cuánto te estás valorando a ti misma, cuánto te estás valorando a ti mismo, ¿no? Cuánto le estás dando realmente un sentido real propio
a lo que son tus posibilidades, a lo que son tus conocimientos, a lo que es la estima hacia ti como ser, como persona. Y entonces, ¿cómo te reconoces? ¿Cómo te reconoces propiamente, no esperando constantemente ese reconocimiento ajeno, ese reconocimiento de los demás, para entonces poder dar el paso? Porque también en una cultura o en diversas culturas se ha tenido la creencia o los mitos, ese famoso mito de que yo avanzo, yo voy hacia adelante si me impulsan, si me dan el visto bueno, si mamá o papá me dice, sí, hijo, sí, hija, vas bien, sigue por ese camino, vamos, adelante, la palmadita en el hombro. No, no, a veces no vamos a recibir la palmadita en el hombro. A veces no vamos a tener a nadie diciéndonos cosas. A veces no vamos a escuchar ni una voz a nuestro alrededor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar allí? ¿Te vas a quedar sentada? ¿Te vas a quedar sentado esperando? Tienes que levantarte y tienes que andar por tu propia cuenta. Tienes que seguir tú misma, tienes que seguir tú mismo, tienes que hacerlo a tu manera y tienes que olvidarte del manual de supervivencia que te dieron un día en una clase o en la casa que decía, en tal caso de esta situación, haga esto. Muchas veces no va a funcionar porque esas son experiencias que a lo mejor acumularon en un tiempo anterior y funcionaron para ese tiempo y ahora no. Ahora tú tienes que nutrirte también de tus propias experiencias. Ahora tú también tienes que saber que estás viviendo en otra era, en otra etapa, o sea, en otra época. Y cuando somos, por eso hablaba del sentido de pertenencia, ¿no? O sea, ¿dónde pertenecemos? ¿Dónde estamos? Y según dónde estamos y en el tiempo en el que estemos y con quienes estamos, así también tenemos que aprender a adecuarnos y crear fórmulas que sean fórmulas eficaces para los nuevos tiempos, no para tiempos antiguos, no para Magnífico. cómo hubiesen resuelto hace 80 años. Hace 80 años eran las circunstancias y situaciones de 80 años atrás. Ya no es esta, ya no es la misma. Y menos quizás, o sea, si yo voy, estábamos conversando ayer con un matrimonio amigo, quizás 20 años atrás ya es mucho. Claro, total. Nosotros tenemos anécdotas y que podemos contarles, o no, eso de decir, sí, en ese momento no teníamos Google para consultar en esa conversación con ese amigo, supongo. Íbamos a la biblioteca, y hoy las bibliotecas de papel, digamos, están en nuestros lugares para los aficionados, como vos, como yo, de los libros, pero no más, porque todo, cómo era el mundo sin internet hace 20 años. Hay gente que no se lo puede ni imaginar. 30 tiene acá en Argentina. Entonces, increíble. Y esto me encanta, creo que estaremos conversando mucho tiempo de esto, porque hay mucho de oportunidad para transmitir las salidas. En esto, Enzo, de decir, ¿quién es Enzo y quién es Natalia? Y somos personas que ven puertas abiertas en todas partes y que invitamos permanentemente a las personas a darse cuenta de que hay puertas abiertas. Porque en un nivel de conciencia donde estás preso de esa victimización, donde si estás esperando que alguien te salve, estás preso. Si estás esperando a que alguien te indique qué hacer, estás preso. Siempre que coloques el poder afuera, estás preso, pero para eso es necesario que te des cuenta que estás preso. O sea, hay algo anterior que vos estás negándole, decir, no, a mí no me pasa eso. Y no darte cuenta de tu propia conducta. Entonces, lo primero, gente querida, es reconocer. Y ahí es donde inicia el proceso de sanación. Yo estoy así porque he generado tal cuestión a través de determinadas decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida, tomar conciencia de eso y luego declarar que quiero algo diferente para mí. Y para que el mundo cambie, bueno, primero cambio mi baldosa, primero cambio mi metro cuadrado, primero transformo cómo me relaciono con mi madre, con mi padre, con mi suegra, con mi nuera, con mi yerno, y con mi vecino, con mi colega. Y a partir de ahí empezamos a hacer nuevos surcos acá, donde se necesita. Hay algo, eso que lo anoté, porque me llamó mucho la atención, porque siempre lo veo y lo observo, y es el factor riesgo, es el tema riesgo. ¿Quiénes tomamos
riesgos y quiénes no. Y me parece muy interesante porque muchas personas dicen, bueno, esto es riesgoso o tiene mucho riesgo. Y a veces no saben que el riesgo sí se puede medir, que yo puedo asumir cierta acción o cierto plan con un cierto propósito y medir cuál sería el riesgo de que un camino vaya por acá o por acá. Ese no es el problema es el miedo y el terror ante la palabra riesgo, porque nos activa el cerebro, nos activa el modo supervivencia y el ser humano, el adulto, convive con el riesgo, sabe que si él mismo no avanza ante lo incierto, no genera nada. ¿Cómo te resuena esto de la palabra riesgo? Bien, lo que pasa es que el riesgo, cuando hablaba de los grupos, las personas que se identifiquen con un grupo de avance, con un grupo o sea, con la parte del emprendimiento, de los logros, de avanzar, de ir hacia adelante, van a tener que asumir riesgos, asumen riesgos. O sea, el riesgo es parte del éxito. Totalmente. El que quiere tener éxito tiene que arriesgarse. Si yo no me arriesgo, no puedo pretender a decir, ¿por qué no tengo éxito? Porque esa es una de las grandes preguntas. Te dicen o te preguntan, ¿por qué tú tienes éxito y yo no? Si somos personas iguales, claro, somos personas, somos seres que convivimos de igual forma en este planeta, pero tenemos diferentes maneras de verlo. Tenemos diferentes formas de actuar dentro de esa misma parcela. Por eso, estos sí tienen éxitos y estos no. Y una de las herramientas o uno de los grandes valores para conseguir ese éxito está relacionado con el riesgo. Y riesgo no se tiene que confundir con mala gestión. Porque hay personas que dicen, no, pero yo, claro, pero hay personas que generan o tienen una mala gestión de sus recursos, pero constantemente. Y es diferente a hablar de riesgos. En los riesgos uno puede perder, sí, pero si uno vive constantemente con la creencia de que no arriesgo porque voy a perder, no arriesgo porque voy a perder, entonces no lo vas a hacer nunca. Nunca vas a dar el paso definitivo y te vas a quedar en la necesidad. Te vas a quedar anclada o anclado en la necesidad. Como yo necesito estar segura, como yo necesito tener esto, como yo no me puedo, o sea, si yo me muevo de aquí, voy a perder mi comodidad, pues nunca te vas a arriesgar. Y te vas a quedar en el grupo de las necesidades. ¿Es una Totalmente. elección? Es una elección. Es una elección. Y también una desconfianza o una no conciencia enorme sobre el propio recurso, ¿no? Es decir, tenemos recursos. Claro. Si esto pasa, ¿cómo diseño mis recursos ante eso? Claro que sí, y un niño no asume riesgos o percibe el riesgo como muy peligroso. Entonces, otra vez, crecer. Es nuestro desafío. Sí, sí, y recuerda lo que hemos también visto en el análisis transaccional, en los estados del yo, que hay esa parte de la estructura del yo niño, que también es el niño que quiere ser libre, el niño auténtico, el niño más autónomo. Ese se arriesga, Y claro, porque ese ese, ayuda a ese ese adulto. juega, ¿no? Claro, para que se disfrute Porque no, también. claro, porque no está desde el niño sumiso. Cuando nosotros vivimos en el niño sumiso, no nos permitimos dar pasos adelante, no nos permitimos arriesgarnos, porque vivimos en la sumisión de el miedo, de la derrota, del fracaso. ¿Y qué pasa? O sea, ¿y cómo nos van a señalar si yo hago este movimiento y me equivoco? Entonces, allí es donde muchas personas quedan congeladas, quedan atrapadas, quedan paralizadas y no terminan de dar esos pasos adelante y no terminan de tomar decisiones adultas. Totalmente, gracias Enzo, la verdad muy claro y con mucha oportunidad de toma de conciencia esto que nos estás contando. Y para aprovechar estos 15 minutitos que nos quedan, el genograma, que también eso nos fascina a vos, a mí, y utilizamos mucho esa magnífica herramienta para complementar la psicogenealogía y constelaciones.
¿cómo lo podrías resumir en cuanto al beneficio que nos aporta trabajar con un genograma? ¿Y qué es, básicamente? Bueno, primero que todo, ¿qué es el genograma? El genograma es un gráfico, ¿verdad? Es, como es un gráfico que diseñamos a través de fechas, de nombres de las distintas generaciones de un sistema familiar. Comenzamos por nosotros, que somos las personas interesadas. La persona interesada es el consultante, ¿no? Es el que quiere armar su propio genograma para tener mayor conocimiento de aquellas incidencias que provienen de las distintas relaciones o interacciones en ese grupo, en ese núcleo familiar, tanto a nivel colateral, es decir, con mis hermanos, con las parejas que he podido tener o con la pareja que tengo, luego a un nivel de descendencia, si tenemos hijos, si tenemos nietos, entonces eso también se puede mirar en el genograma, pero sobre todo, ¿qué hay detrás? La información de mis padres, la información de mis abuelos. Claro, no es sencillo para muchas personas crear un genograma. ¿Por qué? Por la falta de datos, por la falta de información del pasado. Porque cuando tú preguntas, bueno, hay personas que ni siquiera saben cómo No, se llamaba su bisabuela, no, cómo se no, llamaban sus no. bisabuelos, no lo O su saben. madre, o su madre, Entonces, o su padre, porque son adoptados. Sin ir o más porque son lejos. adoptados, exacto, en los Sí, casos de hijos adoptados, tienen como que quizás pueden tener mayores limitaciones. Entonces, el genograma es como una visual, ¿no? Es como aquello que nos permite visualizar el árbol, ese árbol familiar, para comprender las diferentes relaciones, conexiones y también repeticiones que necesitaríamos sanar y que nos ayuda a través de esa información a tener mayor conciencia. Yo lo veo como un gran catalizador de conciencia, el yo genograma, también, yo que también. en el Ujú. caso de la psicogenealogía también es muy importante porque aquí hablamos también de herramientas, de recursos transgeneracionales y se le llama árbol transgeneracional. Entonces, comprender de quién soy doble, o quién es mi doble, eso es en lenguaje transgeneracional, o si soy una persona yaciente, soy un yaciente de un ancestro. Eso lo podemos ver por fechas, por nombres, incluso por actividades que se están repitiendo, por características, que eso también lo vemos, volvemos a la psicogenealogía y nos permite la psicogenealogía revisar características o cualidades de la personalidad. Cuando alguien en la familia nos dice, es que te pareces tanto a tu abuelo, como tu abuelo hablaba, como tu abuelo se ponía de mal humor, tú tienes el humor de tu abuelo. Entonces, claro, ahí prácticamente nos están diciendo, tú eres doble de él. Porque doble no es solamente porque repetimos el nombre de un familiar, porque estamos repitiendo fechas o hay fechas espejos de nacimiento, me refiero, no, sino por otras características más también se pueden sacar conclusiones referentes a estos ensamblajes, ¿no? Que nos permite observar el genograma o el árbol transgeneracional. Entonces, en conclusión, eso es el genograma, ¿no? El genograma es como una herramienta, un recurso que nos ayuda como a ir reordenando ciertas posiciones y qué papel jugamos nosotros en ese núcleo, o sea, en ese campo sistémico. Ujú. Magnífico. Ahí mientras hablabas, volvía de nuevo ya por tercera vez o cuarta que nombramos el tema de la pertenencia. Acá sería quizás oportuno aclarar que Hellinger hablaba de dos pertenencias, ¿no? La pertenencia estrecha y la amplia. La pertenencia estrecha es cuando yo no estoy dispuesto a ser diferente por miedo a dejar de pertenecer. Entonces, papá fuma, yo también fumo, porque si dejo de fumar, esto es una metáfora, una comparación, Ya ¿no? no pertenezco, Bueno, claro. ya no pertenezco. O si me va bien en mi matrimonio o con mi pareja, prefiero, me está sonando el celu, eh, me va bien en mi pareja y no, pero no soporto que me vaya bien, porque mis padres se separaron, mis abuelos se separaron, entonces, ¿qué pasa acá? O sea, yo estoy distinto, no estoy siendo fiel a ellos,
entonces termino saboteando mi propia pareja. Eso es pertenencia estrecha. Es cuando nosotros, desde la memoria, de la conciencia arcaica, por tener terror a separarnos de la manada y que nos mate, decimos, no, yo prefiero quedarme acá, aunque mal, pero me quedo. Entonces ahí, por lealtad y a través de las lealtades, yo pego mi destino al destino nefasto de los míos. Eso es pertenencia estrecha. Ahora, ahí no hay sanación, ahí no hay posibilidad de sanación. Es decir, yo muero argentino con esta mentalidad o venezolano con esta, y ahí moriste, digamos, porque estás en esa, yo muero por ustedes, es una de las frases de la pertenencia estrecha, o yo muero con ustedes, o yo con ustedes. En cambio, la pertenencia amplia es entender, comprender que yo pertenezco aunque no piense de la misma forma, aunque no actúe de la misma forma, porque mi naturaleza es la pertenencia. Es querido papá, querida mamá, igual soy uno de ustedes, aunque piense, actúe y mi historia sea totalmente diferente. Eso como por un lado. Por otro lado, esto del genograma, como representación gráfica, que nos permite también contactar con las dinámicas gráficas, o sea, visualmente, y sacarle también, creo, y en esto diciendo, o quizás no, con esto que decías de soy el doble. Yo creo que el factor identidad también es de pertenencia estrecha, por eso iba por ahí. Entonces sí, me reconozco como doble, y también en un momento decido pertenecer de otra manera ante ese quien soy doble o el yaciente, ¿no? Para poder despegarme también de alguna forma y no anteponer el soy tanto, ¿no? Soy de tal forma, y quizá encontrar ahí un poco de libertad, un poco más de autoimpulso. Sí, sí, porque si no, es que, a ver, ¿cuál es al final de todo esto la utilidad, el crecimiento que se dispone, que se propone a través de todos estos trabajos sistémicos, llámese las constelaciones, llámese la terapia tábica, llámese la psicogenealogía, llámese el transgeneracional? ¿Qué es lo que nos propone? Ser libres. Claro. Ser libres y vivir tu propio guión. O sea, hacerte dueño de tu propio guión de vida. No repetir el guión ancestral, no repetir el guión más cercano de mi mamá o de mi papá o de mi abuela, o porque yo me llame como se llamaba mi abuelo y eso ha sido una transferencia de mi abuelo a mi padre, de mi padre a mí. Entonces, como nos llamamos iguales, vamos a tener que, o sea, voy a tener que creer que estoy condenado al mismo destino. No. Esa es la limitación. Eso sería la creencia limitante. Total. ¿En qué nos Enzo, ayuda sí, todo esto? sí, Claro, ¿en qué sí, nos ayuda todo esto? A poder liberarte de esas creencias limitantes. total. Porque si no, es lo que tú dices, es terminar estrechamente condicionado a que porque me han puesto así o porque esa es la familia que me ha tocado, yo tengo que vivir de la misma forma que ellos o como ellos me han enseñado. No es cierto, no es cierto. Y pertenecer significa reconocer. Yo reconozco a mi familia, yo acepto a mi familia, mas no quiere decir que tenga que vivir igual a ellos o hacer lo mismo que ellos para sentir que pertenezco. Ahí estaría la amplitud de la pertenencia. Y el sentido de pertenencia es cuando tú dices, se amplía, porque si no es como el cuento de la persona que por 30, 40 años vivió siempre en la misma casita y en el momento que venía, el día que venía el huracán, que Sí. le decían, pero sal de allí, tienes que salir. No, 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 yo me quedo aquí, yo muero, no importa, que venga el huracán y me lleve con todo y casa, porque son Claro. personas que están ancladas a esa pertenencia estrecha. Total. Muero con ¿Ves? ustedes o como ustedes. Muero y muero con ustedes o por ustedes, exacto. Sí. Bueno, muy rico este intercambio. Eso quiero leerte algo de las personas que fueron escribiéndonos. Acá Antonia dice, hola, muy interesante el tema que están tratando. Me identifico en eso de diseñar, de diseño,
dice, no entiendo muy bien, dónde pertenezco y asumir riesgos para tener éxito. No sé, le encontraron ahí la utilidad. Bueno, mucha gente se fue uniendo, así que dice, es fuerte cuando nos toca tomar conciencia de ese cambio ancestral. Sí, Liz, porque el alma lo interpreta como traición. Y si lo interpretas como traición o vivís como traición, podés sentir una culpa muy grande, muy potente tu comentario. Porque en algo nos vamos a sentir culpables por tener el éxito, el dinero o la prosperidad que los nuestros, o la salud o el éxito en la pareja que los nuestros no tuvieron. Entonces también entender que va a existir como esa sensación, sin embargo esa culpa se puede licuar entregando toda esa sabiduría y ese bienestar al futuro, ¿no? Y decir yo hago esto en su honor, me va bien en su honor, prospero en su honor, y así puedes convivir con este quiebre o traición de esas lealtades. Magnífico. ¿Y cómo te gustaría cerrar, Enzo, este encuentro? Mira, simplemente invitando a todas las personas a hacer estas reflexiones, a reflexionarlas y a permitirse cada día un poquito más, a ser libres, primero libres emocional y mentalmente, ¿no? Porque la libertad no solamente se trata de lo que pensamos, sino también de lo que sentimos. Hay que acompañarlo, hay que hacer ese acompañamiento. Cuando comenzamos a generar ese cambio interior, cuando comenzamos a permitirnos cosas a nosotros mismos, ahí puede comenzar a mirarse el cambio afuera, hacia afuera. No esperemos que el cambio venga siempre del exterior, porque ese es el principal error en el que nos ubicamos. Tenemos que esperar que los demás cambien para yo cambiar. Tengo que esperar que cambie mi pareja para yo cambiar. Tengo que esperar que cambien mis padres para yo cambiar. Tengo que esperar que cambie mi familia para yo cambiar. No, no es cierto. Cambia tú, dedícate a tu cambio, vive tu proceso. Ese sería un mensaje que me gustaría dejar acá en este momento, y eso evita o nos ayuda a evitar una y otra vez el tener que buscar constantemente a los culpables de quién fue la culpa, quién tiene la Totalmente. culpa, porque eso es también parte del humano, de la persona que no termina de ser adulta. Siempre buscar el culpable o sentirse, como decías tú, mi querida Natalia, sentirse culpable, porque son también dos partes. O busco culpables constantemente, o siempre soy yo la que me siento o el que me siento en culpa. Gracias, Enzo. Clarísimo. A ti, Bueno, ¿y qué próxima actividad tenés como para que podamos ver, aparte de que vas a estar con nosotros, Dios mediante, como docente de la formación 2023, que inicia ahora, Dios mediante, en febrero? ¿Qué otras actividades podés compartirnos para poder profundizar más en porque aparte sos astrólogo de muy alta gama, y bueno, hay muchas otras cosas que complementan perfectamente constelaciones y todo lo que hacemos en la escuela. claro. Así que, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, bueno, en mi página web, que es Enzo de Paola, enzodepaola.es. También mis redes, las redes del Instagram, @Enzo de Paola 11. Igualmente, mi canal YouTube. Ahí tienen todas las informaciones de lo que voy realizando, voy llevando a cabo. Este también es un año de muchísimas actividades, Natalia, en relación a cursos, a formaciones, talleres, eventos. Entonces, ahí van a ir consiguiendo toda la información de lo que ya se está, lo que mi escuela se llama Cosmosistémica. Mi escuela Cosmosistémica está ofreciendo para este nuevo ciclo 2023. Bueno, muchas gracias, Enzo, y bueno, los invitamos también a formar parte de la formación de Nacer, donde Enzo va a contribuir con este conocimiento, con su experiencia para ampliar estados de conciencia, y se trata de eso, de manifestarnos desde nuestros talentos, desde nuestros dones, para entregar lo mejor a las personas que nos acompañan.
Así que muchas gracias, Enzo, por tu presencia y muy rica nuestra charla, nuestro intercambio. Un Muchísimas gracias a abrazo. ti, mi queridísima Natalia. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos han acompañado también desde mi corazón al corazón de todas y todos ustedes. Gracias, Natalia, nos vemos prontito. Nos vemos pronto. Feliz lunes. Chao, chao.